El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra. Cantaba el Salmo 145. La palabra de Dios siempre es idéntica a sí misma porque es reflejo del Logos eterno, de la palabra eterna. Y como saben ustedes, en la eternidad, aunque hay una gran dinamis interna de glorificación, pues en el fondo todo permanece. Y la palabra de Dios revelada a través de la Escritura no puede ir cambiando en el tiempo, sino que nosotros la glorificamos como palabra eterna que es y se manifiesta plenamente en Jesús. Por tanto, en este tiempo de tanto relativismo, qué bueno es recordar que la palabra de Dios es preciosa. Es el ornamento de aquellos que quieren ser fieles y que aun cuando los tiempos cambien, la eternidad no cambia. Y nosotros nos sujetamos siempre a las enseñanzas del Señor.
Este evangelio es muy hermoso al respecto, porque el Señor señala dos cosas: la actitud de los escribas y la actitud de una pobre viuda. Y creo que enseña muchísimo, porque decíamos, la palabra es eterna y siempre presente en nuestras vidas, y Jesús viene a fundar una religión del corazón, de actitudes internas, de conciencia, no de actitudes externas, como puede ser la gran tentación para todos los tiempos. Lo fue para los escribas, para los fariseos, pero también puede serlo para nosotros. Cuando tomamos actitudes, diríamos, de hipocresía y queremos demostrar lo que no somos allí a los demás, pretendiendo que ese sea mi público, el que me aplaude, pero por dentro no estamos en correlación con la palabra de Dios. Los escribas, como señala el Señor, les gustaba pasearse con amplios ropajes, recibir reverencias en las calles, actitud exterior, de superficialidad. Ellos creían que con eso ya se justificaban ante Dios. Por tanto, una de las cuestiones que señala en esta primera actitud de los escribas es esta presunción, es decir, la soberbia. La soberbia es el pecado por el cual cayó aquel ángel tan precioso y los ángeles que siguieron en la rebeldía y dijeron: no te serviré, Dios. La presunción también se manifestó en el primer pecado de Adán y Eva, cuando el demonio les tentó de que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de esa forma serían como dioses, prescindiendo de alguna forma de la santificación y de la gracia prevista por Dios. ¿Qué cosa es la presunción? Es una especie de jactancia de sí mismo, de, como el mismo término lo dice, de una realidad asumida de antemano. Por eso el presuntuoso, de alguna forma, y de allí deriva la misma palabra, es presumido de su ser, presumido de sus obras, presume de su inteligencia, presume de que él es más capaz que los demás, presume, siempre busca su propio pago, lo que busca es el aplauso de los demás, en los ámbitos que sean, y si hay trabajo de equipo, pues él presume que puso todas las ideas, que a él se debe todo, en lugar de elogiar el trabajo de equipo. El humilde siempre trabaja en equipo con los demás, en todos los ámbitos. En un ámbito apostólico, sabe que todos tenemos talentos regalados por Dios para colaborar juntos, marchar juntos en el reino de Dios. Pero el presuntuoso, aquel que se cree todo elogiándose a sí mismo, el que se sobreestima sobre los demás, pues relega a los demás. Ya tiene su propia paga, diríamos, como dice el Evangelio, porque al final busca nada más que su propio aplauso. Esta es la realidad de aquellos que les gusta hacer ostentación, presumir. Y esto
se daba en el ámbito mismo de la religión. Atención, porque esto se puede dar en el ámbito civil, en un ámbito de equipo de fútbol, en un ámbito de apostolado. Acá refiere que hacían ostentación de largos rezos, porque eran religiosos. La enfermedad de la verdadera religión es esta presunción de creerse que ya uno se ha justificado por ir a misa o hacer largas oraciones, pero después no fluye una verdadera intencionalidad religiosa del corazón. ¿De dónde salen las cosas malas del hombre? De su corazón. Así como también salen las cosas buenas del corazón del hombre. Cuando el corazón del hombre es bueno, cuando ha entendido que tiene que regalarse totalmente a Dios, cuando lucha con ese amor propio que todos los tenemos en sus más y en sus menos, cuando trata de ser humilde, entonces jamás usará la palabra para denigrar a nadie, no será envidioso, trabajará en equipo, siempre será humilde y no buscará el aplauso de los demás. ¿Cuál es el público que buscas para que te aplauda? Los likes famosos de YouTube. ¿Cuál es el público que buscas? Tenemos en la segunda parte de nuestro Evangelio una mujer sencilla, una mujer que va a dar todo lo que tiene ahí en el templo, en el lugar del monedero del templo. Y mientras habían otros que daban mucho más, evidentemente, habían ricos, pero los ricos curiosamente miraban que todos lo aplaudiesen por las moneditas que daban. Las limosnas a veces se hacen presumiendo también de que otros miren y que otros aplaudan lo que yo puedo dar tanto a la iglesia o a los pobres. Pues que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda da o viceversa. Es decir, que la religión, decíamos, es una religión de intención. ¿Qué es lo que buscaban estos ricos cuando daban en el templo? Que los otros le mirasen y los aplaudiesen. Y el Señor, que mira todo, porque Dios mira todo, no solo ve lo que se pone, sino ve las intenciones del corazón. Porque dice acá el texto muy hermosamente, Jesús los estaba mirando. Dios ve las intenciones del corazón de los hombres. Ve con qué intenciones hacemos todas las obras que hacemos. Hay veces que hacemos obras por vanagloria, por propia estima, para que otros, decíamos, nos aplaudan, para acomodarnos, y hacemos obras malas inclusive para acomodarnos en medio del ámbito de este mundo. ¿Cuáles deben ser nuestras intenciones sino la gloria de Dios y la salvación de tu alma? En toda obra que hagamos tenemos que ver esta sencilla regla de operación de tus obras. ¿Qué tiene que ver esto con el cielo? Si tiene que ver, lo hago. Si no tiene que ver, no lo hago. ¿Esto glorifica a Dios? Muchas veces en la vida hacemos obras y se mezclan estas dobles intenciones. La hago por Dios,
pero la hago también para que otros me aplaudan, para quedar bien con el jefe, para que el jefe me dé algo, me sobreestime y me dé una prebenda monetaria mayor, etc. Dobles intenciones. ¿Qué tiene que ver esto? La intención del corazón tiene que ser siempre pura a los ojos de Dios para glorificar a Dios. Hacer el bien sin mirar a quién. Estos estaban dando en abundancia y daban cuantitativamente mucho más que la pobre viuda. La viuda dio 2 moneditas, pero esas 2 moneditas, dice el Señor, fueron dadas de corazón. Tan es así que no le importó después no comer. Dio todo lo que tenía. No dio de algo que le sobraba. Dio todo lo que tenía. Y siendo todavía viuda y probablemente viejita, vale decir que vaya a saber cómo ella se podría sustentar después. Veamos cómo el Señor no mira cuantitativamente el número de dádivas, de dones que podemos dar nosotros, sino que, vuelvo a insistir, ve el corazón, ve la intención. Porque otros daban mucho más que la viuda. La viuda dio 2 moneditas simples de poco valor. Los otros daban mucho más. Podría haber sido este juicio: qué bien estos, así juzgaría el mundo y así a lo mejor juzgaríamos nosotros. Este me ha dado 2 millones y esta pobre 1 peso. Entonces mis reverencias a los de 2 millones. La pobre viuda 1 peso o 2 pesos. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir en esta parte del Evangelio? Que no importa tanto el valor de la obra externa y cuánto es lo que demos, sino el valor de la intención que hace preciosos los dones que entregamos al Señor. Cuando nosotros obramos por amor, como nos enseña hoy la carta a los Hebreos, Jesucristo dio su vida por amor. En sacrificio se entregó totalmente. Esta viuda dio, aprendiendo de lo que es la verdadera fe, dio todo por amor. Entonces, no importa la calidad de obras tanto externas, sino el amor que ponemos en ellas. Nosotros podemos hacer todos los días de nuestros actos simples de la vida, porque tenemos actos simples en la vida: levantarnos, desayunar, estudiar, ir a trabajar. Actos simples de la vida que pueden pasar a ojos vistas, diríamos, como actos cuantitativos sumados al día. Démosle la calidad que deben tener, que es la calidad del amor. No importa tanto lo que hagamos, cuanto el amor que ponemos en todas las obras de cada día. Pues esa es la enseñanza de hoy. Luchar mucho para que nuestras intenciones sean siempre las correctas, pero no solo ello, sino que nuestras intenciones sean para la gloria de Dios. Pensar si esto glorifica a Dios, hacerlo con mucho amor, aunque sean cosas simples de cada día, de tal forma que en este trayecto de nuestra vida hacia la casa del Padre tengamos todo ofrecido por amor para la gloria de Dios. Y el Padre, que es bueno, y el Padre sustentador, no nos hará faltar nada con su providencia. Que así sea.